Hola, buenas tardes, días o noches a todos. Bienvenidos a esta que es la clase 17.1 del curso de física computacional. Y bueno, esta es la última clase que corresponde a ecuaciones diferenciales ordinarias en el sentido más tradicional y clásico. Este es lo último que vamos a ver sobre el tema y en realidad es un tema extra, ¿sí? Esta es una clase extra sobre el tema, es una clase, digamos, sobre valores, problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de condición inicial, o sea, problemas donde tenemos conocemos una función en un punto inicial y sabemos cómo es su derivada y queremos conocerla en el futuro, ¿no? A tiempos mayores que el tiempo inicial, ¿no? Entonces, esto es la última clase de problemas de valores iniciales, donde vamos a hablar de problemas de valores iniciales. La otra mitad de esta clase vamos a platicar de otra clase de problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, que son los problemas de valores a la frontera. Y vamos a ver distintos métodos de esos problemas y vamos a ver un caso muy interesante de los problemas, que son los problemas tipo Sturm-Liouville. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar y vamos a platicar de lo que se llaman los integradores simplécticos, que es un tema avanzado y bastante interesante. Bueno, ¿qué son los integradores simplécticos o qué es un integrador simpléctico? Bueno, pues cuando ya platicamos, como vimos en las clases pasadas, cuando tenemos, pues la aplicación más inmediata de las ecuaciones diferenciales ordinarias son los sistemas de mecánica clásica, ¿sí? Entonces, en los sistemas de mecánica clásica o en los problemas de mecánica clásica, lo que pasa es que buscamos resolver las ecuaciones de movimiento de cada coordenada de nuestro sistema, ¿no? Tenemos un sistema descrito a través de coordenadas y queremos encontrar el valor de las coordenadas como función del tiempo a través de resolver una ecuación diferencial, ¿no? En general, todos los sistemas mecánicos que nosotros trabajamos o con los que tenemos que lidiar son algo que se llaman sistemas conservativos, ¿sí? Los sistemas conservativos que cumplen, ¿cuál es la importancia de los sistemas conservativos? Bueno, lo que hacen los sistemas conservativos es que la fuerza entre las partículas va a cumplir alguna propiedad matemática que va a permitir que la energía mecánica total del sistema sea constante en el tiempo, ¿sí? Un sistema conservativo es aquel donde la fuerza cumple alguna propiedad, ahora vamos a ver qué propiedades son, que tal que permite que sea constante en el tiempo la energía mecánica total del sistema, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros trabajamos con sistemas conservativos en mecánica. Son pocos los sistemas que trabajamos donde hay fuerzas que no conservan la energía mecánica total. Como que esto de que la energía mecánica total se conserva es el dogma de la mecánica clásica con el que siempre trabajamos, ¿no? Sin embargo, un problema que hay a la hora de atacar problemas, como ya vimos un problema que hay a la hora de atacar, por ejemplo, el problema del péndulo simple y algunos otros sistemas de mecánica clásica con la computadora, es que los errores de aproximación de nuestros métodos numéricos, los errores de aproximación del método de Euler y todos esos, pueden provocar que las soluciones del sistema conservativo no conserven la energía mecánica, ¿sí? O sea, puede ser que resolvemos nuestro sistema para una fuerza conservativa con un método numérico y no se conserva la energía mecánica, ¿sí? Y esto es muy grave, ¿no? Y generalmente lo que pasa es que va aumentando o va disminuyendo la energía, entonces entre tomemos un tiempo final más grande, la energía va a empezar a variar más y más y más, ¿sí? Conforme nos damos un tiempo final más grande, es más probable que la energía mecánica no se conserve y cambie de formas radicales, ¿no? Esto es un problema porque nosotros queremos utilizar la computadora para, como vimos, o sea, una motivación muy fuerte de la computación moderna es resolver ecuaciones diferenciales. Entonces nosotros queremos resolver ecuaciones diferenciales con la computadora y queremos resolverlas bien, de forma exacta, ¿sí? No queremos errores de aproximación ni nada, ¿sí? Queremos resolver de forma exacta. Así que necesitamos, y bueno, y en particular hay aplicaciones que son críticas, ¿sí? Hay aplicaciones de mecánica, hay ejemplos de mecánica, donde sí es muy importante y sí es muy crítico que nuestro sistema sea lo más fidedigno posible, que nuestra solución sea lo más parecida a la solución analítica posible, ¿no? ¿Como cuáles? Pues por ejemplo en simulaciones de partículas biológicas, como simulaciones que se hacen para entender cómo actúan los virus y las proteínas, etcétera, etcétera, ahí es sumamente importante que todo sea reproducido de la forma más fidedigna posible, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es en las simulaciones que se hacen sobre el lanzamiento de misiles, ¿no? Si van a lanzar un misil nuclear de Estados Unidos
Irán tiene que mandarlo con la mayor precisión posible para que no vaya a dispararle, por ejemplo, a un hospital en lugar de a una base militar, ¿no? Esa clase de problemas son críticos, necesitan que la solución realmente sea lo más parecida a la solución analítica. Entonces, como realmente muchas veces sí nos interesa que se conserve la energía mecánica y que todo esté resuelto de la mejor forma posible, convendría utilizar métodos que garanticen que la energía mecánica total se conserva, ¿sí? Que nuestra descripción física va a ser exactamente la misma que la descripción computacional que vamos a obtener, ¿sí? Ahora, obviamente eso es lo que nos conviene usar y lo que queremos usar. La pregunta es, ¿eso existe o eso es posible? Bueno, pues la respuesta es sí. Sí es posible o sí existen métodos numéricos que se puede demostrar que conservan la energía mecánica, ¿sí? Que conservan la energía mecánica total de un sistema, ¿no? Existen métodos numéricos que se llaman integradores simplécticos que aplicados a sistema mecánica o a cualquier sistemas mecánicos o a cualquier sistema que se describa mediante un hamiltoniano, o sea, un sistema que se busca de algo como la mecánica hamiltoniana, las soluciones van a cumplir los métodos numéricos o las soluciones obtenidas van a cumplir algo que se llama el teorema de Liouville, ¿sí? Que quiere decir que van a mantener constante el volumen del espacio fase del sistema y eso quiere decir prácticamente que van a conservar la energía mecánica total, ¿sí? Esto es muy importante porque entonces sí existe una clase o un conjunto de métodos numéricos que son muy muy precisos y que conservan energía mecánica y los podemos utilizar en aplicaciones críticas, ¿sí? En cosas de la vida real. ¿A qué voy? A que estos métodos numéricos, o sea, los que vimos, Euler, Runge-Kutta, son métodos quizás buenos, pero muy exploratorios, ¿no? O sea, son métodos que no realmente podemos utilizar en una aplicación seria del día a día, ¿sí? Un integrador simpléctico, sí, un integrador simpléctico se puede utilizar para una aplicación física en particular muy, muy importante, ¿no? Los de Runge-Kutta y los de Euler se pueden utilizar para cosas matemáticas, exploratorias, descriptivas, pero estos se pueden utilizar en particular para métodos, pues computación, para métodos, perdón, em, computacionales y para métodos de mecánica muy precisos, ¿sí? Para métodos sobre mecánica muy precisos. Por eso son muy importantes los integradores simplécticos, ¿sí? Y por eso vamos a dedicar este pedacito de la clase a hablar de ellos, ¿no? Entonces, nada más por curiosidad o por si no llevaron un curso suficiente de mecánica analítica, vamos a platicar un poquito de qué son los sistemas mecánicos conservativos, ¿no? Entonces, el sistema mecánico conservativo, simple y sencillamente, piénsenlo así. Imagínense que tienen n partículas en d dimensiones y que las coordenadas del sistema se van a denotar por un vector x de t, ¿sí? Entonces tienen un vector, perdón, tienen un vector x de t que denota las coordenadas de su sistema de n partículas en d dimensiones. Las ecuaciones de movimiento van a ser de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a suponer que las ecuaciones de movimiento de nuestro sistema son que la derivada de x es una función b, que es la velocidad, y luego la derivada de la velocidad, que es la segunda derivada de x, es menos una función f de x, ¿sí? De hecho aquí el signo menos es una función f de x, ¿no? Obviamente esto se parece mucho a la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda derivada de la posición es una función f. Sin embargo, aquí me falta la masa y me faltan otros detallitos, ¿sí? Entonces, por ahora no pensamos en la masa ni en ninguno de esos otros detallitos y simplemente asuman que por definición yo voy a considerar que esta función f de x, que va de r a la d por n a r a la d por n, porque acuérdense que tengo n partículas en d dimensiones, tengo d por n ecuaciones diferenciales, o d por n coordenadas. Esta función f mayúscula va a representar a la fuerza del sistema, ¿no? Nuestro sistema mecánico entonces de esta forma va a ser conservativo si se cumple alguna de las siguientes tres condiciones, ¿sí? Si el rotacional de f es 0, cualquiera de las tres son equivalentes. Si para toda curva cerrada la integral de f sobre una curva cerrada es 0, o si existe una función phi que va de r a la dn a r, tal que f es menos el gradiente de phi, ¿sí? Y aquí si quieren vamos a aclarar phi, que también conocida como potencial, que a phi también se le conoce como el potencial, ¿no? Entonces, si nuestra fuerza viene de un potencial, si nuestra fuerza es menos el gradiente de un potencial, o si su rotacional es 0, o si para toda curva cerrada su integral en el espacio es 0,
entonces la fuerza va a ser conservativa, ¿sí? Nuestro sistema va a ser conservativo y se va a conservar la energía mecánica total, ¿sí? Esta es la condición para que tengamos un sistema conservativo, ¿no? La mayoría de las fuerzas con las que trabajamos en el día a día son fuerzas que cumplen dicha propiedad, ¿sí? Dos ejemplos muy breves que les voy a dar de fuerzas que cumplen dicha propiedad son las fuerzas tipo gravitacional, o sea, las fuerzas que son de la forma 1 entre la norma de x al cuadrado, y los osciladores armónicos, los que son de la forma f de x es igual a menos kx, ¿no? Entonces, todas estas fuerzas, la gravitacional, los osciladores armónicos y casi todas las que surgen en mecánica, son fuerzas totalmente conservativas, ¿sí? Mantienen, cumplen estas propiedades y así, o surgen de un potencial y se pueden trabajar o describen un sistema mecánico que tiene que la energía se conserva, ¿sí? Que la energía se conserva de forma común y corriente o normal. Entonces, vamos a ver ahora sí ya los métodos que podemos utilizar para resolver estos sistemas de ecuaciones, ¿sí? El primer método es un método que se llama el método de Stromer-Verlet, que básicamente se deduce de esta forma, ¿no? Entonces, tenemos el problema de siempre, tenemos el sistema de ecuaciones, ¿no? La derivada de la posición es la velocidad y la derivada de la velocidad es la fuerza, ¿sí? Tenemos condiciones iniciales, ¿no? X de 0 es B0, B de 0 es B sub 0, ¿no? O si quieren, aquí me equivoqué, perdón. Esto es T sub 0 y esto es T sub 0. Entonces, X en un tiempo 0 es X0, B en un tiempo 0 es B0, ¿no? Como hacemos anteriormente, vamos a tomar un paso de tiempo h y vamos a tomar tiempos discretizados t sub k que denotan t más k veces h, ¿no? Ya que si quieren, por si había duda todavía, vamos a aclarar que k es un natural, ¿no? O sea, me tomo tiempos discretizados, el t1, el t2, etcétera, que es t más k veces h, ¿no? Entonces, acuérdense que nosotros denotamos x sub k como x del tiempo k, b sub k es b en el tiempo k, ¿no? Entonces, si nosotros a este sistema que ya tenemos de posiciones y velocidades le aplicáramos el método de Euler-Kromer, obtendríamos las siguientes ecuaciones de la sucesión recursiva del método de Euler-Kromer, ¿no? Bk más 1, que primero actualizamos la velocidad, es Bk más h veces la fuerza evaluada en xk, ¿no? Luego, xk más 1 es xk más h veces la velocidad en el tiempo k más 1, ¿sí? Entonces primero actualizamos la velocidad y luego actualizamos la posición, ¿no? Pero noten que si yo puedo sustituir el valor de bk más 1 de la segunda ecuación utilizando la ecuación de arriba, ¿no? Aquí tengo bk más 1, aquí también, entonces puedo sustituir lo que está acá abajo, ¿no? Si yo hago eso y hago la cuenta, voy a obtener la siguiente expresión, ¿sí? Voy a tener que xk más 1 es igual a xk más h veces bk más h cuadrado f de xk, ¿no? Sin embargo, yo puedo quitarme de aquí encima el bk. Si yo aproximo bk con una diferencia hacia atrás, si yo hago que bk es igual a xk menos 1 entre h, puedo reemplazar este valor ahora acá y obtener lo siguiente, ¿sí? Que x en el tiempo k más 1 va a ser 2 veces xk menos xk menos 1 más h cuadrado veces f de xk, ¿no? Sin embargo, noten que esta ecuación solo va a ser válida para k. Aquí hay un error, disculpen. Esta ecuación solo va a ser válida para k mayor o igual que 1, ¿sí? Porque para k igual a 0, esto se volvería el x menos 1 y ese no existe, ¿sí? Entonces, para k igual a 0, lo que debemos de utilizar es esta fórmula, ¿sí? Para k igual a 0 vamos a utilizar que x1 es igual, o sea, esta fórmula de aquí me permite conocer xk para cualquier k mayor o igual que 1, ¿sí? Si conozco los anteriores. Para k igual a 0, yo no puedo aplicar esta fórmula porque no tiene sentido. Entonces utilizo esta fórmula que está aquí. Pongo x1 es igual a x0 más h veces b0 más h cuadrada f de x0, ¿sí? Entonces, noten que aquí yo ya quité completamente la velocidad y solo utilizo la velocidad para obtener el x1, ¿sí?
El x1 es el único momento donde necesito la velocidad, para en cualquier otro ya no me importa. Entonces, a este método, a estas ecuaciones, si yo quiero ya agarrar, si yo defino este x1 así y después empiezo a utilizar todas defino las xk más 1 con esta ecuación de acá, a partir de x1 y x0 que ya los conozco, si yo voy construyendo esta sucesión para obtener las coordenadas del sistema, a esto se le llama el método de Stormer-Verlet. ¿Sí? Esto es como se obtienen las posiciones del sistema mediante el método de Stormer-Verlet, ¿no? Entonces, este método es bonito, o bueno, es parcialmente útil cuando yo quiero solamente obtener las posiciones del sistema, ¿sí? Este método lo que me resuelve es este sistema de ecuaciones, pero no me regresa las velocidades, ¿sí? Solo me regresa las posiciones, ¿no? Y eso es una ventaja o una desventaja dependiendo de la aplicación en la que estemos trabajando, ¿no? En general a mí me gusta pensar que es una desventaja porque entre más me regrese el método mejor, ¿no? Entonces si aquí no nos regresa las velocidades, pues podemos pensar que eso está medio chafa, ¿sí? Sin embargo, las velocidades se pueden obtener a partir de las posiciones utilizando diferencias finitas, entonces tampoco es tanto problema, ¿sí? Lo que sí es una virtud de este método es que es sencillo de implementar porque solo tienes que ir actualizando las posiciones y que las posiciones tienen muy buena resolución. Sí, las posiciones tienen muy buena resolución con este método. Entonces, bueno, en ese sentido es uno de los métodos importantes, es útil y es comúnmente utilizado. ¿Sí? Por eso se los muestro. Bueno, ya después de haber visto que el método consiste en empezar con x1 de esta tienen x0 y b0, luego tienen x1 definido de esta forma y después ya tienen xk más 1 definido de esta forma, ¿sí? Entonces, ya explicado el método de esta forma, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Pues el ejercicio 1 es que implementen una función que se llame Stormer-Verlet, ¿no? Que toma como argumento f, que es la función vectorial que representa la fuerza, x0 y b0, que son los vectores de las coordenadas y las velocidades iniciales, t0, tf y th, el tiempo inicial, final, h, el paso de tiempo. Y lo que tienen que hacer es hacer que la función nos regrese las posiciones resueltas con el método de Stormer-Verlet, ¿no? Y debe regresarle dos arreglos nada más. Un arreglo de los tiempos del sistema y otro con las coordenadas en cada paso de tiempo. ¿Sí? Esto les tiene que regresar tanto las coordenadas como los tiempos del sistema. Y ya. Bueno. ¿Cuál es el ejercicio 2 después de que puedan implementar el método de Stormer-Verlet? Pues que lo utilicen para resolver un sistema mecánico donde sabemos que la energía tiene problemas, ¿no? Como el oscilador armónico simple o el péndulo simple, ¿no? Quiero que resuelvan alguno de los dos o los dos con el método de Stormer-Verlet, grafiquen las coordenadas como función del tiempo y las energías potencial, cinética y mecánica, ¿sí? Tomen un tiempo final muy largo y comparen con los otros métodos, ¿no? Y vean si se conserva la energía. Entonces, bueno, aquí me falta aclarar. Vamos a poner como una nota. Recuerda que el método solo regresa las posiciones, por lo que deberán calcular utilizando una diferencia hacia atrás, ¿sí? Para calcular la energía cinética necesitan las velocidades, ¿sí? Y el método de Stormer-Verlet solo regresa a las posiciones, entonces deben de calcular las velocidades manualmente utilizando una diferencia hacia atrás, ¿sí? Es muy sencillo, piensen un poquito y lo deben de poder resolver. ¿No? Bueno. Entonces ese es el primer método simpléctico que vamos a ver, ¿no? Existe otro método que es un poco más popular que el método de Stormer-Verlet, que se llama el método de Leapfrog, ¿no? O el método Leapfrog. ¿Por qué existe otro método? ¿O cuál es la ventaja del método de Leapfrog? Que vamos a ver que este método sí está pensado para que nos regrese las velocidades, ¿no? Entonces vamos a suponer que ahora quiero resolver las ecuaciones de movimiento dando un paso de Euler de tamaño h medios para las coordenadas, ¿no? Si yo doy un paso de Euler de tamaño h medio para las coordenadas, voy a obtener lo que sigue, ¿no? xk más 1 se va a volver el xk más h medios, la velocidad en el tiempo k más 1 medio, ¿sí? Denme un minuto, por favor. Ya, perdón, es que había un errorcito. Esta ecuación no surge a partir de utilizar
un paso de Euler de tamaño h medios, una disculpa, surge a partir de utilizar integración rectangular centrada en las coordenadas, ¿sí? De intentar integrar la ecuación diferencial utilizando integración rectangular centrada. Entonces, si utilizan ustedes la integración rectangular centrada, van a obtener esta regla. Xk más 1 es igual a xk más h medios b sub k más 1 medio, ¿sí? Ahora, dado esto, ¿cómo podemos nosotros determinar quién es b sub k más 1 medio? ¿Sí? Ahora sí, b sub k más 1 medio, no, o sea, lo podemos determinar de un paso de Euler tamaño h. Entonces, utilizando esta notación, que para la dependencia temporal, b de h más 1 medio será igual a b de k menos 1 medio más h veces f de xk, ¿no? Entonces, esta ecuación nuevamente tiene el problema de que no tiene sentido para k igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque para k igual a 0 no va a existir b menos 1, ¿sí? B menos 1 medio no, perdón, b menos 1 medio no existe. Entonces, en lugar de tener b menos 1 medio, para k igual a 0, lo que yo voy a tener va a ser esta imposición, ¿sí? Voy a definir, en lugar de tener eso, voy a definir que b de 1 medio ahora sí va a ser b0 más h medios f de x0, ¿sí? Denme un minuto, por favor. Perdón, una disculpa, había otro error. Aquí este valor de aquí es h, ¿sí? No es h medios, era h bien, ¿sí? Una disculpa, me volvió a equivocar con esta forma. Entonces, bueno, si quieren utilizar, tienen h aquí, tienen h allá, y la ecuación de aquí de las velocidades no tiene sentido para k igual a 0, entonces ponemos que para k igual a 0, b1 medio va a ser b0 más, ahora sí, h medios, f de x0, ¿no? Entonces, como ya tengo ahora cómo obtener b de 1 medio, con b de 1 medio yo puedo obtener x2, ¿no? O bueno, x1. Y luego ya que tenga x1, puedo obtener b de x3 medios, ¿no? Y ya con ese b de x3 medios, puedo yo volver a obtener x de 2 y luego b de 5 medios, luego x de 3, x de 7, b de 7 medios, así infinitamente, ¿sí? Entonces, a partir de definir esta b0, yo puedo utilizar esto para obtener las x y luego las x para obtener las b y luego las b para obtener la x y así infinitamente, ¿sí? Entonces el método se va a quedar implementado de esta forma. Un minuto, por favor. Déjame volver a cambiar el orden de la ecuación. Una disculpa. Entonces, yo voy a empezar con b de 1 medio igual a b0 más h medios f de x0, ¿no? Luego yo con eso voy a calcular el xk más 1 como, si quieren vamos a separarlo para que quede todavía más claro, ¿no? O sea, el método puede implementarse inicializando primero vamos a inicializar b1 medio con la fórmula que ya teníamos, es igual a b0 más h medios f de x0 y ya, ¿no? Y posteriormente, ya que tenemos esta b1 medio, calculamos x de k más 1 es xk más h veces b sub k más 1 medio, ¿sí? De hecho, eso estaba en el orden que debía, perdón, esto es un desastre. A ver, denme un minuto porque estoy confundiendo ya. Ya, perdón. Entonces, con el método, ¿qué vamos a ir haciendo? Pues vamos a ir lo que pasa es que va a haber dos pasos de inicialización, ¿sí? La inicialización primero es para la velocidad en un medio, que va a ser b0 más h medios f de x0, y luego el x1, que va a ser x0 más h veces b de un medio, ¿no?
Ya que tenga yo el b1 medio y el x1, ya puedo yo calcular la velocidad y la posición para todos los en adelante, ¿no? Puedo calcular la velocidad en el k más 1 medio como la velocidad en el k menos 1 medio más h veces f de xk, ¿no? Entonces, cuando yo quiera calcular la velocidad en el 3 medios, va a ser la velocidad en el 1 medio más h veces f de x1, que ya lo conozco, ¿no? Y luego con esta velocidad en el k más 1 medio, yo ya puedo calcular la posición x en el k más 1, que es xk más h veces b de k más 1 medio, ¿sí? Entonces, primero voy a obtener la velocidad en 1 medio, luego la posición en 1, luego la velocidad en 3 medios, luego la posición en 2, luego la velocidad en 5 medios, la posición en 3, la velocidad en 7 medios, la posición en 4, etcétera, etcétera, ¿sí? Se van saltando. Esta va creciendo en pasos de 1, pero con un medio, y esta va creciendo en pasos de 1 entero, ¿sí? Entonces, a esta sucesión o a este método implementado es lo que se le conoce como el método de leapfrog, ¿sí? Se le llama de leapfrog por esta propiedad que tiene de que las velocidades obtenidas no están evaluadas en exactamente los mismos tiempos que las coordenadas, ¿sí? O sea, las velocidades no están evaluadas en exactamente los mismos tiempos que las coordenadas, sino en tiempos que están cambiados por h medios, ¿no? Más o menos h medios. Entonces, bueno, ¿de qué se trata ahora el ejercicio 3 y el ejercicio 4? Pues el ejercicio 3 y el ejercicio 4 son iguales que el 1 y el 2. El 3 se trata de que ustedes implementen una función leapfrog que les calcule, igual que tome como argumento la fuerza del sistema, la posición inicial, la velocidad y las coordenadas iniciales, el tiempo inicial, el tiempo final y la función h, y que les regrese tres arreglos ahora que son los tiempos del sistema, las coordenadas en cada paso de tiempo y las velocidades en los pasos de tiempo cambiados, ¿sí? Ahora con este método ustedes hagan ahora repitan el ejercicio 2 y aquí nuevamente hay otra nota que hay que hacer, ¿no? Nota. Para calcular la energía cinética puedes asumir que las velocidades están calculadas al mismo tiempo que las posiciones, ¿no? Entonces, quiero que repitan el ejercicio 4 de que resuelvan el oscilador armónico simple o el péndulo simple y ahora utilicen pero con el método leapfrog y vean si se conserva la energía y todas esas propiedades, ¿no? Noten que aquí ahora hay un problema que es que para calcular la energía mecánica total necesitarían tener las velocidades y las posiciones al mismo tiempo, ¿sí? No en tiempos salteados. Sin embargo, por ahora no se preocupen por eso y asuman que las velocidades están calculadas al mismo tiempo que las posiciones, ¿sí? De hecho, eso no es asumir, pueden poner. Porque si no suponen que las velocidades y las posiciones están calculadas al mismo tiempo, va a ser un problema, ¿sí? Entonces supongan que así están y calculenlo de esa forma. Bueno, pues ¿cuál es el último integrador simpléctico, método simpléctico que vamos a ver? Existe una conjunción o un método como mucho mejor que los dos anteriores que vimos, que se llama el método de Verlet con velocidad, ¿sí? Entonces el problema del método de Stormer-Verlet es que no tiene las velocidades, ¿no? Solo va calculando posiciones. Luego el método de Leapfrog tiene el problema de que calcula velocidades y posiciones, pero los calcula salteados, ¿no? No al mismo tiempo. Bueno, pues lo que le da la vuelta a todo eso es el método de Verlet con velocidad, que nos calcula las posiciones y las velocidades siguiendo estas fórmulas que están aquí, ¿sí? Que no voy a entrar más en detalle, simplemente así es como se van calculando, ¿no? Primero calcula la posición y después calcula la velocidad utilizando la posición que ya tiene, ¿no? Entonces, este método es mucho mejor que los anteriores porque ya nos da las posiciones y las velocidades en los mismos tiempos, ¿sí? Nos las da en los mismos tiempos y nos permite ya resolver el sistema de una forma mucho más sencilla, ¿no? Obviamente, como este método ya nos da todo de la misma forma, es un poquito más complicado de deducir, ¿sí? Pero igual se puede deducir sin mucho problema, ¿no? Es posible hacer una deducción de él, nos lo vamos a ahorrar porque ni siquiera es punto central de la clase esto. Pero existe el método de Verlet con velocidad, que es este que está aquí mostrado y es uno de los métodos más usados, si no es que el más usado, para resolver sistemas mecánicos grandes por largos periodos de tiempo, ¿sí? Existen otras ventajas que tienen estos métodos de integración sobre las cuales no voy a hablar exactamente ahorita, pero que
pueden preguntarme después y van a entender por qué se utilizan mucho estos, ¿sí? Y bueno, aquí ya no se los puse como ejercicio, pero de tarea moral o de ejercicio moral, si quieren, podrían ustedes implementar este método y resolverlo, ¿sí? Si les interesa saber más sobre integradores simplécticos, les recomiendo mucho que revisen este libro que tenemos aquí, el libro que me gusta mucho, que hemos usado mucho en el curso, el Stickler de Basic Concepts in Computational Physics, ¿sí? Y si se van al capítulo 7, tiene un capítulo solo que se llama Dinámica Molecular, que básicamente son los sistemas como los que estamos tratando. Y aquí viene la explicación de los métodos, ¿sí? Viene las deducciones de todos los métodos. El de Stormer-Verlet, el método de Leapfrog y el método de Verlet con velocidad, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo único que corresponde a la clase de integradores simplécticos. Los integradores simplécticos son muy útiles porque conservan la energía mecánica de los sistemas y nos permiten integrar sistemas por tiempos muy muy largos y de forma muy muy precisa, ¿sí? Bueno, pues esto sería todo por el momento. Muchísimas gracias, cuídense mucho y hasta luego.